Selena, su vida después de su muerte. Libro de Cristina Castrellón. A la conquista de México. Capítulo 1. A finales de marzo de 1992, me llamaron de Representaciones Artísticas Apodaca para comentarme que el señor Óscar Flores, director general de la compañía, quería platicar conmigo. Nunca imaginé que una llamada aparentemente tan simple me fuera a cambiar la vida de manera tan radical. Al día siguiente, acudí a la oficina del señor Flores, quien me ofreció el puesto de jefa de prensa en su compañía. De entrada le agradecí la invitación, pero rechacé su ofrecimiento. En ese tiempo yo me desempeñaba como reportera de espectáculos en un periódico de Monterrey, y el giro de la empresa del señor Flores era representar grupos musicales del llamado género grupero. Ese no era mi fuerte. Él volvió a la carga y me habló de las bondades de trabajar en representaciones artísticas Apodaca. Sentí pena, pero volví a rechazar la oferta. Al darse cuenta de que mi respuesta no cambiaría, me dijo: «Bueno, no me diga que no. Váyase, piénselo muy bien y hábleme en 2 días. Si su respuesta sigue siendo la misma, ya no le voy a insistir». Salí de ahí segura de que no regresaría. Al día siguiente, fui a la oficina de mi jefe en el periódico y le comenté sobre la oferta de trabajo. Tras pensarlo por un momento, me dijo: «Creo que deberías pensarlo mejor. No quiero que te vayas, pero es una buena oportunidad para ti. Mira, ¿por qué no hacemos esto? Acepta ese trabajo, prueba unos 2 meses, y si no te gusta, regresas. Aquí tienes las puertas abiertas y tu trabajo seguro». Me sorprendió mucho su respuesta dictada por la buena fe. Decidí probar, así que entré en Representaciones Artísticas Apodaca el jueves 2 de abril de 1992. Ese día había mucha agitación, ya que estaba por llevarse a cabo lo que los medios de comunicación bautizaron como el duelo entre los grupos más importantes de la época, Bronco y los Tigres del Norte. Bronco actuaría en la inauguración de la explanada del Parque Fundidora y los Tigres del Norte en la ya conocida Expo Guadalupe, ambos lugares con capacidad para más de 50,000 personas. El movimiento de medios de comunicación era tremendo. El evento no tenía precedentes. Poco a poco empezaron a llegar a Monterrey periodistas, conductores de televisión, locutores y programadores de radio de varias partes de la República Mexicana y los Estados Unidos. Yo nunca había estado en un baile grupero, no tenía ni la más mínima idea de cómo se desarrollaba. Casi no conocía los grupos que actuarían. De Bronco solo sabía que era un grupo muy importante, y conocía la de Sergio el Bailador, porque era una canción clásica de las fiestas. Nunca voy a olvidar mi primera impresión cuando anunciaron a Bronco. Quedé impactada ante el griterío ensordecedor de aquella multitud que cantaba todas las canciones. Esa misma noche actuaba Juan Gabriel en el Cintermex, justo al lado de la explanada del Parque Fundidora. Al terminar su actuación se trasladó hasta ahí, junto con el licenciado Sócrates Rizo, gobernador de Nuevo León en aquel tiempo. Entregaron a Bronco la presea Cerro de la Silla, que los reconocía como el grupo más taquillero de 1991. Juan Gabriel no dijo ni una sola palabra. Se limitó a entregar el reconocimiento y sonreír. Se retiró de inmediato. El lunes, en la oficina se respiraba cierto malestar porque el periódico El Norte publicó que los Tigres del Norte eran el grupo ganador. Según el conteo del periódico, ellos habían reunido más gente que Bronco, por una diferencia de varios miles. Después de un rato, las cosas se tranquilizaron y empecé a ponerme al tanto con las cuestiones de la oficina y con el elenco que representaba la compañía, entre los que se encontraban, además de Bronco, grupos como los Mier y los Barón de Apodaca. En esos días me hicieron llegar unos cassettes de los artistas de música tejana para que los escuchara, ya que empezaríamos a trabajar con ellos en poco tiempo. Uno era de Emilio Navaira y su grupo Río,
y el otro Selena y los Dinos. Me encantó el estilo puramente tejano de Emilio, totalmente nuevo para mí. Y la cumbia tan rítmica de Selena, que tenía algo diferente. En ese momento no sabía qué era, pero era algo distinto. Al poco tiempo tuve mi primer viaje con Bronco a la ciudad de Chicago. Yo debía reunirme antes en el aeropuerto de la Ciudad de México con varios reporteros que nos acompañarían para cubrir la presentación. Al llegar a la sala de espera, vi a Gloria Trevi, apartada de la gente, muy callada y retraída. Nada que ver con lo que conocíamos de ella en el escenario. Resulta que volaba en el mismo avión y también actuaría en el mismo evento. Me extrañó la mezcla de géneros, pero así hacían las cosas en Estados Unidos. Gloria estaba en su mejor momento, y en el concierto fue todo un éxito. Regresamos a Monterrey y casi de inmediato fuimos a Las Vegas para la cuarta entrega de Premios Lo Nuestro. Bronco era de los artistas más nominados, así que las expectativas eran muy grandes, y el señor Flores estaba muy entusiasmado. En los 2 años anteriores, el grupo había ganado varios premios en las categorías más importantes. Pero esta vez poco nos duró el gusto. El grupo no ganó ni un solo premio. Salimos bastante decepcionados y sin ánimo de ir a la fiesta después de la premiación. El señor Flores dijo que, aunque nuestro grupo estuvieran nominados, el año siguiente ya no regresaríamos. Así que todos nos fuimos al casino y al bar del hotel. Al regresar empezamos a trabajar con los grupos que vendrían próximamente a Monterrey. El primero de ellos era Emilio Navaira, con quien la compañía disquera Emil Capitol había hecho un buen plan de promoción, pues el tema ¿Cómo le haré? Entró muy fuerte en la radio. A principios de junio llegaron Selena y los Dinos para realizar su plan de promoción, también organizado por Emil Capitol. La disquera tenía grandes expectativas con ambos grupos. Cuando Selena y los Dinos llegaron a Monterrey, Lidia Salazar, quien era su manager en Emil Capitol y quien tendría a su cargo el desarrollo del grupo en México con el apoyo de Representaciones Apodaca, los llevó a la oficina para que los conociéramos. Todos estaban sentados en la recepción, y la primera impresión que guardo de Selena es esa bella y carismática sonrisa con la que conquistó a millones de personas. Lidia nos invitó a comer con el grupo, y ya en el restaurante Selena y yo nos sentamos juntas. El único que hablaba bien español era Pete Astudillo. Rick Vela y Joy Ojeda lo hablaba, aunque no tanto como Pete. Por su parte, A.B. y Suzette, los hermanos de Selena, hablaban lo suficiente como para mantener una conversación. Selena lo hablaba muy poquito, y Chris Pérez, su esposo, casi nada. Apenas nos acabábamos de conocer y Selena se sintió en confianza. Me hizo la primera de muchas bromas. Nos sirvieron el postre y yo estaba distraída platicando con otro de los muchachos, y ella aprovechó para esconder mi pastel detrás de un servilletero. De pronto me dijo, «Mira», señalando al mesero, «él tiene tu pastel». «¿Por qué?», le pregunté. «No sé, él lo tiene». Iba a llamar al mesero para reclamarle, cuando otra persona de la disquera que se había dado cuenta me mostró dónde estaba escondido mi pastel, y todos reímos. Había que empezar a cuidarse. En otra ocasión, Selena me contó que Chris y ella se habían casado 2 meses atrás. Su comentario me sorprendió. No imaginaba que estuviera casada. Era muy joven. El día de su boda apenas tenía 20 años. Ya por la tarde tuvieron su primera conferencia de prensa en un salón de hotel. Apenas fueron unos 3 o 4 reporteros y un fotógrafo. Justo antes de la conferencia se llevó a cabo otra rueda de prensa con un grupo de música norteña. Pero la mayoría de los reporteros se fueron. No les interesó porque no conocían aún a Selena y los Dinos. Los muchachos no se inmutaron y ofrecieron su primer conferencia de prensa en México ante muy escasa concurrencia. La disquera aprovechó la estancia de Selena en la ciudad para grabar el videoclip de La Carcacha, su primer sencillo en el país, que pronto se convirtió en uno de sus más grandes éxitos. A partir de esa fecha,
Las visitas de Selena a Monterrey fueron cada vez más frecuentes y el éxito La Carcacha la trajo de regreso muy pronto para participar en el festival Viva la Radio, uno de los eventos más importantes. La respuesta de la gente fue bastante buena para un artista que estaba empezando. Viajamos por algunas ciudades de Texas y sus presentaciones también eran cada vez más exitosas. La carrera de Selena y los Dinos avanzaba muy rápido. Cuando salió a la radio el tema Como la Flor, su segundo sencillo, se convirtió en su primer éxito a nivel nacional y reforzó mucho lo obtenido con La Carcacha. En cuanto empezó a escucharse más la música de Selena, se presentó una confusión con la pronunciación de su nombre. Los medios de comunicación y fan de Monterrey sabían que su nombre se pronunciaba Celina, pero en otras partes la llamaban tal y como su nombre se escribe, Selena. Esto se debía a que las palabras en español suelen pronunciarse como se escriben. En alguna ocasión me preguntó él por qué la llamaban Selena. Le dije que no tenía idea de cómo se había originado eso. Y hasta bromeamos un poco con los nombres como George, Pete o John, en el sentido de cómo se escucharían en México si se pronunciaran como se escriben. Al principio a Selena le parecía extraño que la llamaran así, pero no le molestaba. Siempre que se presentaba la oportunidad o alguien le preguntaba sobre esa confusión en la pronunciación de su nombre, ella recalcaba que lo correcto era Celina. En septiembre de 1992, regresó a Monterrey para participar por primera vez en el programa de televisión Siempre en Domingo, que se grabaría en la Plaza de Toros. Días antes había platicado con ella por teléfono sobre eso y realmente estaba muy emocionada. Me contó que su abuelita le dijo que el día que ella cantara en el programa de Raúl Velasco, eso significaba que ella era una artista importante. Realmente ese era un momento muy especial para ella. Selena abrió el evento cantando sus dos éxitos ya conocidos, La Carcacha y Como la Flor. Con eso tuvo para echarse al público a la bolsa. El programa estuvo de primera. Actuaron puros figurones. Gloria Trevi, que fue la locura. Thalía, Paulina Rubio, Timbiriche, Arjona, Tatiana, Ricardo Montaner, John Secada, Bronco, que por cierto fue el único grupo en cantar en vivo. Cerró ante un público eufórico. Para que Selena empezara a foguearse en los bailes de nuestro país, el señor Flores organizó algunas presentaciones por varias ciudades cercanas a Monterrey. La respuesta del público fue bastante buena. Ya para ese tiempo, las cosas pintaban muy bien. 5 meses después de su primera presentación en México, ya era un exitazo. Por eso fue incluida en el elenco para el concierto masivo que Bronco realizaría en la explanada del Parque Fundidora. La noche del baile, Selena estaba muy impresionada al ver tanta gente reunida. En Estados Unidos, lo más que juntaban eran unas 1,000 personas, mientras que en este sitio se encontraban unas 50,000 personas. En el concierto pasó algo inesperado. El baile tenía un buen rato de haber empezado. La explanada del Parque Fundidora estaba llena. Apenas si se podía caminar entre tanta gente. Estaba actuando el grupo que iba antes de Selena, y yo fui al escenario de ella para platicar un rato. Ella estaba un poco ansiosa porque era su primera vez en un masivo tan grande. Empezamos a escuchar que la gente gritaba muy fuerte su nombre. ¿Escuchaste?, preguntó Selena. Están gritando mi nombre. Sí, le dije, ya quieren que salgas a cantar. Se quedó muy callada, atenta y muy concentrada escuchando cómo la gente no paraba de gritar su nombre. De pronto oímos que golpeaban en las ventanillas polarizadas del autobús que servía de camerino. Abrí un poco una de las cortinillas para ver qué pasaba. Eran varias muchachas arriba de los hombros de unos chavos que le gritaban a Selena que bajara. Golpeaban con sus manos muy fuertes en los cristales y acercaban sus caras intentando ver.
Nos sorprendimos al ver cómo una gran cantidad de personas empezó a rodear el autobús. Había muchísima gente atrás del escenario corriendo de un lado para otro. El público se había pasado al backstage. En un instante, el lugar estaba lleno de fans y no había ni un elemento de seguridad. Solo veíamos a la escolta de Estados Unidos que don Abraham, el padre de Selena, había contratado para el viaje. Estábamos sorprendidas con lo que estaba sucediendo, cuando vimos que precisamente el guarura agarró a un fan y le dio un golpe muy fuerte que lo dejó tirado en el piso, casi inconsciente. Selena se asustó mucho y se encaminó desesperada a la puerta para bajarse del autobús. No se lo permití y tuve que insistirle para que se quedara. La situación ya estaba fuera de control y no sabíamos qué podía pasar. Bajé rápidamente y con todas mis fuerzas empujé al de seguridad, gritándole que no maltratara a la gente y pidiéndole que se retirara. Luego le pedí a otro fan que avisara a los paramédicos para que atendieran al chico que había sido golpeado. Por radio di aviso para que enviaran a personal de seguridad. La gente ya había rodeado totalmente el autobús y lo seguían golpeando para que Selena bajara. Yo no podía ni acercarme a la puerta. Cuando despejaron la zona, subí nuevamente al autobús. Selena estaba muy asustada y preocupada por el muchacho golpeado. Le reclamó muy severamente a la escolta y fue tranquilizándose al saber que estaban atendiendo al joven. Pero las cosas se calmaron solo por un momento. Llegaron a avisarme que la gente seguía desesperada y estaban lanzando latas de cerveza al escenario. Los técnicos estaban preocupados porque se podía dañar el equipo de audio e iluminación. Para ese momento ya estaban 2 reporteras que se habían dado cuenta de lo ocurrido y también mostraron su preocupación. Aún faltaban como 20 minutos para que terminara de tocar el otro grupo. Sin embargo, en esas circunstancias era bastante tiempo. Hablé con uno de mis compañeros de representaciones Apodaca que estaba en el escenario. Le expliqué la situación y le dije que era necesario que Selena empezara a cantar cuanto antes. A pesar de que le advertí que era peligroso que las cosas se salieran de control, me respondió que debíamos esperar a que concluyera el tiempo del otro grupo. La gente ya estaba a punto de derribar nuevamente las barreras de contención, lo cual era muy riesgoso porque el resto de los dinos ya estaba en el backstage preparándose. Pensé que si la gente veía movimiento se tranquilizaría, así que le pedí a varios técnicos que subieran al escenario. Dio resultado y el público eufórico empezó a corear nuevamente el nombre de Selena. Sin embargo, en cuanto se dieron cuenta de que todavía no era el momento, les lanzaron latas de cerveza gritándoles que ya querían ver a Selena. Bajaron corriendo muy preocupados. Faltaban minutos que parecían eternos y las barreras de contención amenazaban una vez más con ser derribadas. Era necesario buscar una solución rápida. Se me ocurrió que si la propia Selena le hablaba al público, las cosas se tranquilizarían. Subí al autobús para explicarle lo que estaba sucediendo a ella y estuvo de acuerdo. Pedí un micrófono para Selena, que ya estaba resguardada cerca de las escaleras. Por los nervios no le salían las palabras. Me dijo que no sabía qué decir. En cuanto dio las buenas noches y se dieron cuenta que era ella quien hablaba, se desató la locura. Dejaron de arrojar cosas al escenario y nos alegramos todos. Pero cuando pidió que esperaran a que el otro grupo terminara su actuación, la respuesta fue negativa y volvió la lluvia de latas. Totalmente decidida, me dijo, «Voy a subir ya». Entendí que lo iba a hacer aunque yo le dijera que no. Le pedimos a los muchachos que subieran primero para hacer un poco de tiempo. Y aunque también estaban medio asustados, agarraron valor y poco a poco tomaron sus lugares en el escenario. En cuanto el público se dio cuenta de que sí eran los integrantes del grupo, pararon de aventar latas y empezó nuevamente la euforia. Abrieron cantando como la flor y apenas sonó el primer acorde, el griterío no se hizo esperar. Cuando subió Selena, estalló la locura. La gente empezó a cantar junto con ella y a disfrutar del show.
Yo pensaba en el regaño que me iba a llevar porque no respetamos el tiempo del otro grupo. Pero eso no era nada comparado con lo que hubiera podido suceder si seguíamos esperando. Creíamos que ya todo estaba bien, mas no imaginábamos la desagradable sorpresa que nos esperaba. Apenas había transcurrido media canción, cuando de repente pasó junto a mí Jesús Soltero, el conductor del programa Órale Primo, que se transmitía en ese tiempo en Televisa Monterrey. Entró al escenario como alma que lleva el diablo. Fue directamente hacia Selena y le arrebató el micrófono, interrumpiendo la canción. No sabíamos qué pasaba. Selena volteó a verme desesperada, como diciéndome, ¿y ahora qué? Soltero empezó a gritarle al público que debían tener respeto y que eran unos maricones. Al escuchar esto, entré rápidamente al escenario para sacar a Selena de ahí. Yo sabía lo que iba a pasar y, por supuesto, empezaron a arrojar cosas al escenario de nuevo. Grité a los muchachos para que se agacharan mientras ella y yo nos protegíamos detrás de las cajas donde se guarda el equipo. Selena estaba muy enojada. Me preguntaba que por qué Soltero había hecho, por qué le había quitado el micrófono, pero yo tampoco entendía nada. De hecho, él seguía gritándole al público, poniéndose al tú por tú, y seguramente eso no iba a terminar muy bien. Por fortuna, aparecieron el señor Flores y don Abraham, que no sé dónde se habían metido. Realmente, quien calmó todo fue don Abraham. La gente no iba a aventarle latas de cerveza al papá de Selena. Una vez controlada la situación, salimos todos de nuestros escondites, todavía con el Jesús en la boca. Cada quien tomó su lugar y empezaron a tocar de nuevo como la flor. La gente volvió a sentirse eufórica, como si nada hubiera sucedido. Esa reacción desesperada del público por ver a Selena fue impresionante, y nos dimos cuenta que ya estaba lista para encabezar eventos masivos, al menos en esta zona del país. El lunes que llegué a la oficina, tomé de inmediato los periódicos para leer la reseña. Me sorprendió sobremanera lo que leí en el periódico El Norte. La nota sobre la actuación de Bronco era muy buena. Habían dedicado un espacio a lo que pasó en el escenario de Selena y los Dinos, pero lo que decían estaba muy alejado de la realidad. El reportero escribió que le habían lanzado latas de cerveza a Selena durante la actuación y daba a entender que el público no la quería ver. Y también escribió que fue Jesús Soltero quien calmó los ánimos para que ya no siguieran agrediendo al grupo. Ambas cosas eran justo lo contrario de lo que había pasado en verdad. Yo no salía de mi asombro ante lo que estaba leyendo. Me preguntaba dónde andaría el reportero del Norte cuando sucedieron las cosas, pero era evidente que en el escenario de Selena no. Hice memoria y recordé que en ningún momento lo vi por ahí. Tal vez llegó con Jesús Soltero. Afortunadamente, las reporteras que estaban desde temprano habían visto todo desde el principio y así lo escribieron. Hablé con una de las editoras del espectáculo del Norte para explicarle cómo sucedieron las cosas, tratando de hacerle ver que habían cometido un error en lo que publicaron. Le pedí que leyera las reseñas de otros periódicos para que se diera cuenta. Sin detenerse a pensarlo, me dijo de manera tajante que así lo había escrito su reportero y que no había más que hacer. O sea, se fregó el asunto. Ni siquiera iban a hacer el mínimo intento por averiguar cómo estuvieron las cosas. Me sentí impotente. Se estaba cometiendo un error y todo por un reportero que no tuvo la capacidad para hacer bien su trabajo. Por su parte, Jesús Soltero ha declarado innumerables veces que al principio los regiomontanos no querían a Selena y que en su primer baile masivo el público la recibió con latas de cervezas y que fue él quien calmó la situación. Respalda sus comentarios con lo que escribió El Norte. Tal vez está convencido de que así sucedieron las cosas. Afortunadamente, para Selena y los Dinos, el tiempo se encargó de demostrar lo contrario.